sentarse, hermanos. Gracias al Señor porque Él es todopoderoso. Amén. Hechos capítulo 13, versículos 4 al versículo 12. Se los voy a leer yo, hermanos, para estar ahí consecutivamente con el pasaje. Dice ahí: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a escuchar la palabra. Yo le he titulado a este tema: descubre el Elimas, el que te separa de Dios. Y en este pasaje vamos a conocer el Elimas, hermanos. En la vida cristiana siempre tenemos obstáculos que en ocasiones nos detienen, en ocasiones nos frustran, en ocasiones nos paralizan. Pero hay obstáculos, hermanos, que se atraviesan ahí con sus voces, se atraviesan con sus consejos y se atraviesan con sus participaciones para alejarnos de Dios. Aquí vamos a encontrar un pasaje donde una persona se va a interponer con la palabra del Señor, una persona que va a hacer todo lo posible para que un hombre bueno, un hombre que deseaba conocer de Dios, no lo conociera, sino se apartara de él. Y ese va a ser Elimas. Elimas va a ser lo que te separa de Dios. Y en este pasaje la Escritura me gusta mucho porque va a ser el inicio de un episodio muy importante, porque va a ser el ministerio de Pablo. En este caso el libro de los Hechos. Si usted ha leído Hechos, aquí va a comenzar el ministerio de Pablo. Y guiados por el Espíritu Santo y también enviados por el Espíritu Santo para predicar la palabra y llevar la evangelización hacia adelante por doquier. Este va a ser el primer viaje misionero de Pablo, claro, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice ahí en el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo había enviado a algunos hombres a la evangelización. Uno de ellos era Pablo, el otro de ellos era Bernabé y el otro era Juan. Y claro, tenemos que incluir al escritor, a Lucas, que también iba con Pablo. Bernabé, Juan y Pablo, vemos ahí que al principio pues eran más discípulos de Pedro, estaban más con Pedro y con los otros discípulos. Pero cuando Pablo se convierte al Evangelio, comienzan a cambiar pues su equipo y apoyo para un nuevo apóstol que va a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol del Espíritu Santo, y van con él, hermanos, guiados por el Espíritu Santo para la evangelización. Va Bernabé, va Juan y acompañado Lucas pues con Pablo. Pablo era el hombre que usaba un poco más el Señor para la evangelización y tenía un poquito más de fuerza que los demás, pero todos estaban catalogados como siervos de Dios, bendecidos por Dios y guiados con el Espíritu Santo. Y aquí vemos la primera parte en este versículo, que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y de una forma direccionada o categórica o agendada por Él.
Ellos no decidieron ir a donde ellos quisieron o a donde la suerte los llevó o echar ahí algún tipo de actividad para decir hacia dónde vamos. Ellos, el Espíritu Santo los fue enviando y los envió a Chipre, hermanos. ¿Por qué a Chipre? Porque esa era la ciudad de Bernabé. Bernabé había nacido ahí, había crecido ahí, así que era muy importante que fueran a Chipre. ¿Por qué? El Espíritu Santo deseaba en ese momento que Bernabé le predicara a su familia. Entonces Bernabé, Pablo, Juan y Lucas se fueron hasta Chipre. Juan, el que viene aquí, hermanos, no es Juan el Bautista ni Juan el Apóstol. Este Juan va a ser llamado Juan Marcos, que posteriormente va a ser el escritor del Evangelio San Marcos. Ahí estaba Juan Marcos y lo vemos ahí a Bernabé guiado por el Espíritu Santo. Y ahí me da una enseñanza este versículo, aunque está bien simple, el versículo que fueron enviados a Chipre, porque era la ciudad de Bernabé, porque el deseo del Señor es que en primer lugar nosotros como cristianos a los que debemos evangelizar es a la familia. A veces nos agarramos de un versículo que dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y de ahí nos agarramos para poder decir, pues yo en mi familia no, que venga otro y evangelice porque no me van a hacer caso. Pero aquí algo muy especial en este versículo y en esta línea tan simple, el Espíritu Santo lo envió ¿dónde, hermanos? A su ciudad, a los suyos, a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus vecinos, a sus conocidos. ¿Verdad que es difícil, hermanos, ahí predicar en ese tipo de ambiente? Es difícil llegarle a los papás o a los primos o a los parientes. ¿Por qué? Porque me conocieron o me conocen como soy, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, te transforma, hermanos. Y te transforma no nada más para ser bien visto por los demás, sino también por los tuyos. Porque somos primeramente luz de la casa y después luz hacia la calle, ¿verdad? No podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa, como a veces así sucede, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa frase? Eres más luz de la calle que tus tinieblas en tu casa, ¿verdad? Que no alumbras en tu casa. Pero es importante tu casa. Y aquí el Espíritu Santo, en vez de enviar a Bernabé, pues se van a ir a España, se van a ir a Francia o Italia, lo más lejos para que nadie los conozca. Pablo, pues Pablo era muy reconocido como el perseguidor de la iglesia, pues lo llevó primero a los lugares más cercanos, ¿sí? No lo enviaron muy lejos. Hay lugares cercanos también donde pudieran conocer a la gente y mayormente a los familiares. Así que es importante, hermanos, evangelizar a nuestra familia, a nuestro esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, compartirles del Evangelio del Señor Jesucristo. Hay un versículo ahí en Hechos que me gusta mucho, que no lo sabemos de memoria. Dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa, ¿va? Vamos a decirlo juntos, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿sí? Tu casa, hermanos, primero. A veces queremos ir a África, a China, a la India, y pues está bien, ¿verdad? Pero sin dejar de ir a tu casa. ¿Ya evangelizó a su papá? ¿Ya evangelizó a su mamá? ¿Ya evangelizó a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus tíos, a sus parientes, a sus abuelos, por más difíciles que sean? Esa era la guía del Espíritu Santo para ellos. Aunque ellos fueron seleccionados por el Espíritu Santo, dijo, apartarme a estos para que vayan hacia la evangelización. Ellos no hicieron lo que bien les parecía, sino hicieron la obediencia a la voz del mandato del Espíritu Santo de Dios. Y lo dice ahí en el versículo 5 y 6, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y recordamos que es Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saúl, deseaba oír la palabra del Señor. Y ahí nos vamos a detener, hermanos. Recordemos que Pablo, Bernabé y Juan
y Lucas estaban atravesando pues toda la isla hasta llegar a Pafos, una ciudad importante, un puerto importante en ese lugar, donde en ese lugar, hermanos, se reconocía que estaba la diosa Venus para los romanos. Para los griegos y los judíos le llamaban la diosa Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la prosperidad o la diosa de la fertilidad. A los romanos era la diosa Venus, que era la misma, ¿sí? Afrodita es la diosa del amor, pero no hablando del amor filial o el amor romántico que conocemos nosotros, sino otro tipo de amor, el amor más sexual o más sucio, hermanos, estaba ahí con ellos, ¿sí? De ese lado los griegos conocían a la diosa Afrodita, y ellos pensaban que allí había nacido por la mitología. Así que Pafos era muy importante porque era un lugar donde era muy solicitado y muy visitado por turismo. Y ese lugar, hermanos, estaba completamente rodeado por personas muy claves, y uno de ellos va a ser Sergio Pablo. Tiene nombre de artista, ¿verdad? Sergio Pablo. Estaba ahí como procónsul o como gobernador, y él estaba ahí, hermanos, en esa ciudad donde se adoraba a Afrodita o a la diosa Venus. Para los romanos la diosa Venus significa, en su connotación de su palabra, la que viene al anochecer, porque están hablando de sexualidad, está hablando de una práctica sexual como amor. Pero vemos ahí que, aunque era una ciudad muy promiscua, una ciudad donde se contemplaba todos esos libertinajes dentro de la gente por esa diosa Afrodita, pues era muy visitada, hermanos, por la gente liberal, la gente que buscaba ese tipo de prácticas o esas concupiscencias libres. Pero vemos ahí que el apóstol San Pablo, Bernabé y Juan fueron hasta ese lugar, un lugar que definitivamente se necesitaba la palabra de Dios. Hay lugares que son problemáticos, hermano, que vas a ir a confrontar realidades. Son lugares que tú sabes que lo que digas te va a llevar a una confrontación. Y mayormente cuando hay mucho pecado y quieres llevar la palabra, la verdad, quieres llevar el evangelio, pues tú sabes que te vas a encontrar con muchos choques, porque hay mucho pecado en ese lugar y hay muchos intereses de por medio. Esos intereses, hablamos de dinero, hablamos de prácticas de libertinajes, y hablamos muchas cosas que no podemos permitir dentro de la palabra del Señor. Así que todo lo que dijera Pablo, Bernabé o Juan, todo iba a ser confrontación, ¿sí? Había un hombre muy importante ahí que era el gobernador o era el procónsul, que era Sergio Pablo, que dice ahí, pues la historia habla poquito de él, pero era una persona muy noble. Y ese personaje, hermanos, va a ser muy importante, pues es la cabeza de Pafos, es la persona que va a dirigir la ciudad. Era un hombre tan noble que él quería escuchar la palabra de Dios, sabía todo lo que se estaba moviendo, sabía perfectamente que estamos viendo ahí la situación de que él deseaba con todo su corazón conocer el evangelio, conocer la verdad, conocer otro tipo de vida diferente al que él estaba llevando y que su ciudad estaba viviendo, que sabía que la ciudad que él estaba dirigiendo estaba corrompida completamente. Y ahí venía el evangelio, ahí ya estaba ya Pablo, ya estaba Bernabé, ya estaba Juan Marcos y ahí estaba Lucas, hermanos, para atender la labor del Espíritu Santo. Sergio Pablo entendió que allí estaban personas que predicaban el evangelio. Pero el procónsul, hermanos, y todos los dirigentes de gobierno en ese entonces, cada quien usaba a un hombre que lo tenían como consejero. Y este va a ser Bar Jesús. Y este Bar Jesús vamos a considerarlo un mago, un falso profeta, aunque era judío. Para los judíos, Bar Jesús significa hijo de Jesús o hijo de Josué, ¿sí? En este caso, pues hijo de luz, lo tenían ellos, los judíos. Una persona que estaba al lado del gobernador, del procónsul, y que era su consejero, pero era judío. De lo cual la nación judía se maravillara tener una persona sentada en esa silla, ¿verdad?
porque recibía el dinero, tenía un lugar importante, la nación era protegida porque él estaba ahí, pero su práctica, su actividad era diferente a la palabra del Señor, porque en la traducción romana, Bar Jesús se le va a dar el nombre de Elimas, y Elimas quiere decir pues un mago, o quiere decir ser ágil, una persona que tenía aquí el consejo, que tenía aquí la palabra, que tenía aquí las palabras futuristas para engañar al procónsul. Elimas era una persona que era muy sabia, tenía mucho verbo, y era una persona que era muy ágil en sí, en su persona. Y este tipo de personas, hermanos, pues buscaban mucho los consejos futuristas, como que te predecían el futuro, cada día, cada momento, te daban esa palabra futurista para que te va a ir bien, cuídate por ese lado. Aconsejaban mucho al procónsul. Cuando el procónsul tenía alguna duda de su gobierno, recurrían a su consejero, y en este caso era Bar Jesús o Elimas, que él estaba ahí hacia un lado. Cuando Elimas se enteró que allí estaba Pablo, y allí estaba Bernabé y Juan, los siervos del Señor, él, hermanos, comenzó a resistirse. Y él no quería que Sergio Pablo se diera cuenta de la situación. Y ahí más adelante en el versículo que tenemos ahí, 7 y 8, dice que estaba con él el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Sí? Dice aquí la escritura, hermanos, que Elimas, este profeta falso, este hombre engañador, siempre deseó apartar a Sergio Pablo de la palabra de Dios. Era un hombre que buscó por todos los medios que él no escuchara la verdad, que él no escuchara del Evangelio, que él no escuchara de Dios, porque sabía que en el momento que llegara la palabra del Señor, él perdería su puesto, perdería su posición, perdería su salario, perdería, hermano, su estatus. Eran muchos los intereses que se jugaba ahí, y luego todos los que estaban debajo de él, él pues veía él que estaba en juego su vida y la vida de sus amigos que lo ayudaban, ¿sí? Para aconsejar. Así que Elimas trató por muchos medios para evitar el encuentro de Sergio Pablo con Pablo el apóstol y con Bernabé, hermanos, y sus compañeros. Ahí vemos cómo es la astucia del enemigo, hermanos. Cómo es la astucia de Satanás con estas personas que tratan de aconsejar, tratan de dirigir mal y tratan de apartar a Sergio Pablo de la verdad del Señor. Pero Sergio Pablo, hermano, sentía en su corazón conocer de Dios. Sentía en su corazón tener un cambio de vida. Sentía en su corazón ser transformado por la gloria de Dios. Dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, en el versículo 10, vamos a leerlo juntos, dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Sí? Pablo, hermano, se enfrenta a Elimas. Pablo ya ahí enfrente de ellos comienza a confrontar a Elimas. No tiene miedo Pablo, tiene la palabra del Señor en sus manos, tiene la palabra de Dios en su boca. Tenía ahí a sus compañeros intercediendo, yo siento, ¿verdad? Porque no estaba en cualquier lugar, estaba en palacio, no era en cualquier hombre común, era Sergio Pablo y era Elimas, hermano, ¿sí? Y él no tenía que bajar la guardia. Yo creo que para Pablo esos momentos pues eran muy cruciales, eran muy fuertes para él. Él no podía perder la oportunidad de compartir el Evangelio, aunque sea por confrontación con el enemigo, aunque sea con confrontación con personas que decimos, mejor yo no me meto con él, con ella, porque me va a ir mal, o porque es brujo, o que es bruja, es mago, o es de las que hablan del futuro, ¿verdad? Pablo, hermanos, con mucha fuerza comenzó a predicar del Señor. Y dice la Escritura que Elimas le resistía.
Es decir, que Elimas, no quería estar de pie con Pablo, no quería ni fijar sus ojos con Pablo. Él como que le comenzaba a resistir, a voltear a otras partes. Y yo me imagino a Elimas hable y hable y hable mirando para otros lugares sin poder ver al siervo de Dios. Porque las tinieblas nunca van a ser más fuertes que los hijos de Dios, hermanos. Amén. Porque tenemos al Dios Todopoderoso, como cantábamos hace un momento, hermanos, ¿sí? Allí estaba Pablo, hermanos, y Pablo comienza a confrontar a este Elimas, aunque él era muy hábil, pero Dios es más hábil que los hábiles. Amén. Dios es más sabio que el sabio. Dios es soberano, hermanos. Y ni Elimas, ni sus compañeros, ni Sergio Pablo admiraban al Señor. Dios era sobre ellos, hermano. Y Dios estaba ahí con Pablo. Y el Espíritu Santo los había enviado desde muy lejos para estar ahí. Así que era un momento divino, un momento donde la gloria del Señor se iba a manifestar, un momento donde el poder del Señor iba a minimizar el poder del diablo. Amén. Donde Dios iba a derrotar al enemigo y almas iban a venir al Señor Jesucristo. Así que Dios estaba moviendo, hermanos. Dios estaba ahí para llenarlo. Pablo, al ver a Elimas, fijando en él los ojos, le comenzó a decir: oh hombre, oh lleno de todo engaño, le dice Pablo a Elimas, hermanos, ¿sí? A este profeta falso, a este mago, a este hechicero, le dice: hombre de todo engaño. ¿Quién es el que nos engaña en la vida, hermanos? El diablo. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Quién es el padre del engaño? El diablo, hermanos. El diablo es el que hace obras de engaño, es el que engaña a los demás, es el que engaña a la gente. Los cristianos no debemos de engañar, hermanos. Amén. Los cristianos no podemos engañar, porque el que engaña es el diablo. Y nosotros no podemos practicar la obra del diablo. Ahí vemos a Pablo diciéndole ahí, lleno de todo engaño. ¿Y qué dice más? Y de toda maldad, ¿sí? No era bueno lo que él hacía, no era bueno lo que él decía. A lo mejor a Sergio Pablo pues siempre le decían palabras pues de bien o de prosperidad o de dirección correcta según ellos, ¿verdad? ¿Sí? Como que preparaban el camino y pues Sergio Pablo estaba engañado. Pero vemos ahí que Pablo le dice lleno de toda maldad. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a ser malo. Nunca el enemigo va a ser bueno, hermanos. Él va a ser malo. Por ejemplo, el diablo no va a ver, por ejemplo, si un niño de 12 años o 11 años comienza a fumar y decirle: ay, no, está muy chiquito, ¿verdad? Mejor se la doy a esta que tiene 20, ¿verdad? ¿Sí? No, es el que agarre y el que se deje, ¿verdad? Y a todas las edades. No le importa el sexo, no le importa la posición social, no le importa quién seas ni qué apellido tengas. El diablo siempre es malo. Amén. Dios es el que es bueno. Es el que es bueno. No podemos decir, es que no estoy con Dios y me va muy bien. No puede ser, porque Dios es bueno. El que es malo es el enemigo y él te engaña. Debemos de buscar la dirección del Señor. Y luego que dice además Pablo, hermanos, ¿hijo de quién? Hijo del diablo, le dice Pablo, hermanos. Fíjese a Elimas, al consejero del gobernador, del procónsul, le dice hijo del diablo. Si Bar Jesús para los judíos significa Bar, hijo, y Jesús o Yeshua significa Jesús o significa Josué también, hijo de Josué. Si para los judíos era hijo de luz, Pablo aquí le está diciendo hijo del diablo, todo lo opuesto, hermano. Y fíjese, Pablo apenas comenzaba, hermanos, y se atrevió a decirle a este hombre hijo del diablo. ¿Por qué? Porque la luz debe de prevalecer sobre las tinieblas, hermano.
En la luz no hay tinieblas. O eres de Dios o eres del enemigo. ¿Va? O eres hijo de luz o eres hijo de las tinieblas, aunque te llames como te llames. No, este hombre Elimas no se debió haber llamado Bar Jesús, se debió haber llamado Bar Satanás, ¿verdad? O Bar Diablo, o otra cosa, ¿verdad? Porque no estaba elogiando el nombre de Bar Jesús en sí, significado judío. Pero ¿cómo, verdad? Porque hay muchos que dicen, vamos a ponerle un nombre judío y el bebé va a crecer conforme al carácter del nombre. Pues, bueno, pero no siempre resulta así, ¿verdad? No es ley. ¿Quién te dijo, verdad? ¿Dónde viene en la Biblia que si le pones Moisés va a ser un Moisés aquí después de 20 años? A los que nos pusieron Jesús, ya a los 20 nos lo andan quitando, hermanos. Sí, al que le pusieron María, ya también para los 18, oye, cámbiale el nombre, ¿verdad? Y estaba haciendo todo lo contrario a un hijo de Josué, a un hijo de Jesús, a un hijo de luz más que todo, ¿verdad? En el sentido bíblico. Ahí vemos ahí a Pablo confrontando a Elimas, porque con la palabra confrontas, hermano. Se confronta con la palabra, pero cuando tú confrontas con la palabra y tú la llevas para defender el Evangelio y para llevar a las personas a Cristo, Dios te respalda. Amén. Dios te respalda, hermanos. Y Dios en ocasiones nos pone así personas difíciles, personas que están muy adentro de lo malo, engañadas o sucias, pero Dios te pone enfrente de ellas para que las evangelices, para evangelizarlas, para que las lleves a Cristo y las confrontes. Para la gloria del Señor. Allí estaba Pablo. Pablo, fíjese qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé y Juan hubieran dicho, pues Bar Jesús es judío, es del pueblo. Vamos a que nos profetice, a ver qué nos espera en el otro caminito, ¿verdad? O qué nos va a acontecer. Ellos llevaban al mejor consejero, hermanos. ¿Y el mejor consejero quién es? El Espíritu Santo. Amén. El mejor consejero para nosotros siempre será el Espíritu Santo. Y tu mejor brújula es la palabra de Dios. ¿Trae su palabra, hermanos? ¿Trae la Biblia? No levante teléfono, levante la Biblia. O iPad. Nuestra Biblia, hermanos. Que la Biblia no puede ser cambiada por un iPhone o un iPad. Tu Biblia es la Biblia. Amén. El libro, hermano, que es la palabra del Señor, para que nunca falte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la traemos solamente en lo electrónico, cuando no haya pila, no haya luz o no hay internet, ya, hermanos, se acabó la Biblia en ese momento, ¿verdad? Es mejor tener la palabra original, la palabra de Dios en nuestras manos. Así que vemos ahí a Pablo exhortando a Elimas y le dice además él, enemigo de toda justicia. Enemigo de toda justicia es decir, eres injusto a lo que estás haciendo. Practicas la injusticia, practicas el engaño, practicas la maldad, la oscuridad, lo estás llevando a hacer obras injustas, que no existen, que no son, que no vienen de Dios. ¿Sí? Los cristianos no practicamos obras injustas, practicamos lo justo por más que nos duela, hermanos, o por más que pierdas. Siempre debemos hacer lo que es justo. Amén. Lo justo para mí y lo justo para los demás. Porque si lo hacemos así, honramos a Dios. Y si tú honras a Dios, Dios te honrará mañana. Es que si hago la justicia no gano, pero vas a ganar tu alma para el Señor. Amén. Elimas era un hombre muy injusto. La gente perdía, pero él ganaba. La gente se perdía, se iba al infierno, pero él ganaba. Él no perdía su posición. Así es el enemigo, hermanos. Pero Dios quiere llevarte siempre a la luz de su palabra. Este pasaje, hermano, nos enseña a nosotros que tenemos muchos distractores hoy en día y tenemos muchas personas o cosas en la vida que nos separan de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Quién es tu Elimas? ¿Quién es su Elimas? ¿Quién es esa persona que tú
estás haciéndole caso a sus consejos y te separa de Dios? ¿Quién es su Elimas? ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, quién es su Elimas? ¿Su amiga? ¿Un amigo? ¿Un vicio? ¿Su Elimas? ¿Su carro? ¿O su rancho? ¿Su caballo? ¿Quién es su Elimas, hermano? Cuando estamos separados del Señor es porque tenemos un Elimas. Y ese Elimas hay que descubrirlo y matarlo con la palabra de Dios. Amén. Pero ¿quién es su Elimas, hermano? ¿A quién obedeces más que a Dios? ¿A quién le haces más caso que a Dios? ¿Quién es ese Elimas que aunque Dios te invita a orar, siempre se antepone para decirte, no hombre, ahorita no, mañana? ¿Quién es ese Elimas que cuando tú dices, ya voy a ir al templo a adorar al Señor, voy a la casa de Dios, y que te sale a decir, te invito a desayunar, te invito a mi rancho, te invito a mis caballos, te invito a mi alberca, o te invito al cine, o vamos allá al desierto, al Museo del Desierto, ¿verdad? El domingo de 10 a 2 de la tarde. ¿Por qué no vas de 5 a 10 de la noche, verdad? No, exactamente de 10 a 2 de la tarde. ¿Quién es su Elimas? ¿No se ha puesto a pensar, hermanos, que a veces nos salen Elimas al encuentro, ¿verdad? Que a lo mejor el Elimas puede estar muy cerca de usted, o puede ser que una persona que usted ama tanto se le meta el espíritu de Elimas, ¿verdad? Oye, espérate, ¿verdad? Así era Elimas. Y nosotros no podemos ser Elimas. Debemos de ser hijos de Dios. Amén. Confrontar al enemigo con la palabra del Señor, Dios te va a honrar, hermanos. Pero ¿quién es su Elimas para usted? Lléveselo ahí en su corazón y pregúntale a Dios, ¿quién es mi Elimas, Señor? ¿Por qué hay tanta gente que no quiere que yo escuche tu palabra? Hay tanta gente que no quiere que escuche yo la verdad, o que me estorban para caminar en el Evangelio de Jesucristo. Gente que me estorba, cosas que me están estorbando, Dios. Cada vez que yo quiero crecer más en ti, más estorbos tengo, más estorbos. Pero hermanos, Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande que todas las cosas que te pueden pasar en esta vida. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado, hermanos? Porque le hacemos caso a las personas o a esos elimas que tenemos a nuestro lado y abandonamos a Dios. ¿Por qué no es más fácil abandonar a los elimas? ¿Por qué no es más fácil decir a ellos que no que a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es muy importante. Isaías 5:20, ya voy a estar terminando. Isaías 5:20. Y nos ponemos de pie con ese versículo, hermanos. Vamos a leerlo juntos. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce o dulce por amargo. Una vez más, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice el Señor. ¿Sí? Yo quiero que, hermanos, en esta hora estemos reflexionando ahí en nuestro corazón. Yo he estado pensando toda la semana qué es lo que nos está pasando a la iglesia de Jesucristo. Y no hablando de la iglesia del Mesías, sino de todos. ¿Qué es lo que nos está pasando últimamente? Y yo estaba viendo, hermanos, que como que la tibieza nos está ganando. Como que ser tibio está de moda. Mientras más tibio, más me aceptan. Mientras más me abra mi pensamiento y decir, ya no me afecta nada, como que está de moda. Pero ¿qué dice la palabra? Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, hay de ellos. El Señor, hermano, nos quiere invitar a nosotros que reconozcamos que con todo lo que estamos viviendo,
que son los últimos tiempos de la iglesia. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y va a haber mucha apostasía o mucha tibieza. Va a haber mucha tibieza espiritual, que ya no me importa, mientras yo esté bien, yo esté bendecido, yo esté viviendo, con eso me basta. Pero es un mal consejo, es un mal consejo, es un consejo de Elimas. El consejo de Dios es que guardes tu salvación, cuides tu salvación, camines hacia adelante en la fe de Dios, que crezcas pero aquí adentro con Jesús, hermano. Y si hay Elimas en tu camino, los confrontes, los quites o hagas que se conviertan a Cristo, hermano. Amén. O los lleves a Cristo, pero que ellos nunca te cambien tu corazón de Jesús. Amén. Yo quiero invitarle al frente, hermano. Si tú dices: Señor, auméntame más mi fe, auméntame más mi espíritu, yo quiero vencer más, yo quiero que tú me digas cómo conducirme hacia adelante y no escuchar a los demás, ya no escuchar a la gente que me está separando de ti, ni porque sea lo más bonito que pueda escuchar en la vida, o el mejor tiempo que pueda pasar de felicidad o de placer en este mundo. Yo prefiero estar bien contigo, Dios. Prefiero honrarte a ti que honrar al mundo o a los Elimas. Si tengo Elimas, descúbrelos y que el Espíritu Santo te enseña a honrar mejor a Dios. En el nombre de Jesús. Aquí el altar está abierto. Si usted quiere pasar, hermanos, y decirle al Señor: destruye los Elimas que hay en mí. Destruye los Elimas, Jesús. Destruye los Elimas que me están desviando del camino, me están sacando de la fe, me están haciendo dudar de Dios, me están haciendo dudar del cristianismo, de la luz de Jesús. Destruye los Elimas, Señor, que no me convienen, que me están dividiendo, me están separando, me están derrotando, Dios. Yo quiero serte fiel a ti, Jesús. El altar está abierto, hermanos, vamos a estar orando. Gracias, Jesús. Dile un aplauso a Cristo, hermano, el Rey de Reyes, porque es santo, 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 Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Cerremos nuestros ojos, hermanos, para recibir la bendición. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu presencia, por tu visita, Señor, y por la llenura de tu Espíritu Santo. Ahora acompaña a mis hermanos en esta hora, Señor, que tu poder vaya ahí, tu unción del Espíritu, Señor, en cada corazón, y que la luz de Jesús, Señor, pueda ilumbrar, Señor, nuestro camino siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Tenemos una oración, hermanos, por la hermana Paola Callejas. Le voy a pedir a Paola que si ella puede pasar. No sé dónde está. Acá estás, Paola. A la familia de Paola, hermanos. La hermana Paola ha recibido una noticia difícil para ellos, pero poderosa, que podemos hacer en el Señor, porque Dios es el Señor de los milagros. ¿Cuántos creemos en eso, hermanos? Amén. Dios es el Señor de los milagros y de las maravillas. Y gracias al Señor porque sabemos que cuando recurrimos a Él y estamos con Él, Dios es poderoso. Vamos a orar por ella, hermanos, y vamos a reprender la muerte. Vamos a reprenderlo, el mal. Si alguno quiere pasar, mayormente mujeres que puedan pasar con ella, vamos a estar orando. Y es una situación difícil, pero Dios es poderosa. Ya la hemos puesto en sus manos, pero la iglesia debemos estar en favor de ella. Y en favor porque es una hija de Dios y es parte de nosotros. Y en esta hora nos unimos en esa oración poderosa para que sane. Dios desarraigue todo tumor en su cuerpo y en su riñón, ella sea limpia por la sangre de Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador y el que nos da los milagros. Le vamos a pedir un milagro para ella, hermanos. Pida por un milagro y bendígala en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora estamos pidiendo por Paola, en el nombre de Jesucristo. Estamos pidiendo, Padre, por su vida, por su cuerpo, Señor.
porque sabemos que tú ya lo estás haciendo, estás obrando, tu presencia y tu poder es grande, Dios. Oramos, Señor, para que venga una unción fresca y poderosa en su vida. Dale la sanidad divina. Hoy reprendemos la muerte temprana en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos la muerte, el espíritu de muerte, Señor, de su vida, de su cuerpo, Padre. En el poder de Cristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Hoy pedimos, Padre, que venga la luz de Jesús, que destruya, Señor, las tinieblas, que destruya, Señor, la enfermedad, que desarraigue el tumor, Señor. Sécalo, Padre, sécalo, Señor. Dale victoria ahora en los exámenes, Señor. Padre, que tenga buenas noticias, Señor. Dale vida y vida en abundancia, Padre. Dale a ella, Señor, tu bendición. Y dale a ella, Señor, de tu guía y de tu poder. Y que ella vea, Señor, quién es el Dios nuestro, que es poderoso y que hace milagros y maravillas en este tiempo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, como iglesia, estamos en favor de bendecirla y que sea sanada por el poder de Cristo Jesús. Que la sangre del Cordero de Dios sea derramada sobre su vida y que sea llena de tu Espíritu Santo para la sanidad y los milagros en su vida y en la casa de mis hermanos. Porque es una prueba familiar, es una prueba, Señor, para la familia, pero que salgan victoriosos todos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por esa bendición y esa unción fresca, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su fortaleza a tu lado esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Amén.